y para que ustedes vean si ingresa la luminoterapia, etcétera, esas cosas, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer rápido y de repente les muestro, aunque no van a estar muy interesados ahora porque van a querer rendir bien su clínica. Vamos a empezar, ¿qué dice? Pregúntenle un poco a sus compañeros y avísenle que vamos a empezar ya, justamente para que ustedes puedan terminar y ir a repasar, ¿está bien? Yo suelo dar un tiempo para que lleguen todos, pero... E el outro sétimo também é linda. É, mas a beleza é quarto, Mercury. Uma na vinheta, né? A outra vez em classe com 2 alunos. Quando van a hacer ausencia por el tiempo, ustedes me tienen que avisarnos. Hay veces que yo considero cuando no van a venir nada. Bien. Último contenido para la parcial. Sobre la asfixia perinatal es cómo se maneja la asfixia perinatal, la clasificación también que vamos a ver y la enfermedad hipóxico-isquémica que es a causa de la asfixia perinatal, porque me quiero que enfoque más en esta parte. Y asfixia se define como una agresión producida al feto o al recién nacido, ya una vez que el niño es, cuando el niño nace, ¿verdad? Por falta de oxígeno y o por la perfusión tisular inadecuada. Esto puede ser tanto durante la gestación, de repente por una disminución de la circulación placentofetal, ¿verdad? O de repente durante el nacimiento, un traumatismo de parto, un parto prolongado, etc. Entonces eso se va a traducir en una hipoxemia y también se le va a ver al paciente con una acidosis mixta, tipo para compensar esa hipoxemia con una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Esta asfixia puede provocar muerte, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos el paciente sobrevive, pero con secuelas inclusive permanentes en el sistema nervioso central, ¿verdad? Un niño asfixiado, generalmente ellos tienen consecuencias a lo largo de su vida, si es que sobrevive, ¿verdad? Factores de riesgo maternos, ¿verdad? Incluye prácticamente los mismos factores de riesgo para prematuridad, para riesgo de aborto, etcétera, ¿verdad? Puede ser mamá adolescente o mamá más añosa. No me gusta decir añosa con 35 años porque yo ya estoy ahí, pero mamá mayor, ¿verdad? Nivel económico bajo, sobrepeso, cualquier tipo de adicción, historia ya de alguna patología de la madre que le pueda afectar al crecimiento del niño, sea hipertensión, cardiopatía, diabetes, etc. Antecedentes del parto obstétrico anterior, por ejemplo, un niño ya con una muerte neonatal, para una mamá que ya tuvo un niño mortinato, un hijo que ya tuvo un trauma o con un distrés, un retardo de crecimiento intrauterino también, un antecedente obstétrico de valor, ¿verdad? Para el nacimiento que va a ocurrir. Y patologías del embarazo actual. Nulo control prenatal, obviamente, toxemia en embarazo, hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, la toxemia. Embarazo de múltiples también, es muy frecuente que el segundo gemelar, principalmente si es por parto vaginal, pueda llegar a tener una asfixia neonatal, ¿verdad? Presentaciones anómalas, anestesia general de la madre también, todo esto puede afectar en la circulación cerebral del niño que está naciendo, ¿verdad? Bueno, y tenemos, para hacer el diagnóstico de asfixia perinatal, nosotros tenemos que tener estos cuatro puntos que nos habla la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Que sería un puntaje de Algar de 0 a 3 después de los 5 minutos de vida, no en el primer minuto. El primer minuto generalmente no es
no está relacionado con una secuela neurológica, porque hay niños que presentan un Adler bajo en ese primer minuto de vida, que son los prematuros, por ejemplo, pero no necesariamente ellos van a tener una consecuencia neurológica, ¿verdad? Sino que a los 5 minutos de vida es donde yo voy a estar evaluando. Si tiene un puntaje de 0 a 3, entonces hay un riesgo de asfixia perinatal. También se le realiza una gasometría en el cordón umbilical del niño, si es que tiene un riesgo de asfixia o sintomatología de asfixia, se le hace una gasometría y se observa. Ahora, si yo tengo un pH que me informa una acidosis metabólica, entonces hay más posibilidad de que sea un asfixiante. Cualquier tipo de sintomatología neurológica, sea convulsión, hiperreflexia, hiporreflexia, adelante. Cualquier alteración neurológica, una clínica, ya, de encefalopatía hipóxico isquémica, ya puede también hablarnos de una posibilidad de asfixia. Y también se habla, entre los que citan para el diagnóstico de la asfixia, habla también de evidencia de disfunción de órganos, tanto cardiovasculares, pulmonares, renales, metabólicas, digestivas. Esto de repente no se va a ver inmediatamente cuando el paciente nace, sino que pasando las horas de vida vamos a poder ir observando. Aunque los cardiopulmonares ya se suelen ver en las primeras horas de vida, de repente las digestivas no, como una disfunción hepática o una enterocolitis necrotizante, se explican estas siglas. Eso vamos a ver recién al segundo o tercer día de vida, que igual podemos hacer el diagnóstico de asfixia posterior a esas horas de vida, ¿sí? Eso. Entonces, evidencia y difusión de dos o más sistemas. Hay algunos niños que lastimosamente no cumplen todos estos criterios y que posteriormente tienen una alteración en el sistema nervioso central. Entonces se adaptó esta definición de la Academia Americana de Pediatría hacia unos criterios de inclusión, porque hay algunos niños, como le dije, por ejemplo, los pacientes prematuros puede que tengan de repente un Adler bajo y no cumplen todos esos 4 criterios. Entonces se adaptó otra vez los criterios para que yo pueda definir exactamente si es o no una consecuencia de la asfixia esa patología hipóxica isquémica que el niño está presentando. Bueno, entonces, todos los niños que presentan una sintomatología neurológica en las primeras horas de vida, con una afectación hipóxica isquémica al nacimiento, por ejemplo, un prolapso de cordón, un traumatismo de parto, un parto prolongado, ¿verdad? Que tenga un factor de riesgo más una clínica en las primeras horas de vida, a ellos se le restringe esta definición de asfixia perinatal. Y mucho más frecuente en los pacientes chiquititos, ¿verdad? Entonces, tenemos los criterios esenciales. Tienen que cumplir estos 4 criterios para que yo pueda hablar de asfixia, de una enfermedad hipóxico isquémica a causa de la asfixia, ¿sí? Primero es la evidencia de acidosis metabólica del cordón, ¿verdad? Que le vamos a solicitar una gasometría del cordón umbilical y ahí vamos a ver una acidosis que puede ser mucho menos que 7 también, pero a partir de 7 hablamos ya de una probable asfixia perinatal o un exceso de base menor también a 12. Presencia precoz de sintomatología, ¿verdad? Principalmente los pacientes a partir de 34 semanas, porque los pacientes saben ustedes que menor a 34 pueden de por sí tener apneas, ¿verdad? Pueden presentar apneas o pueden presentar de repente una hipotonía o hipertonía, ¿verdad? Por la madurez luego del sistema nervioso central. Entonces, a partir de las 34 semanas, si presenta algún tipo de sintomatología, entonces va más con los criterios esenciales para la asfixia, ¿verdad? Parálisis cerebral tipo cuadriplejía espástica, el niño que se pone todo recto, todo espástico justamente, ¿verdad? Que tiene alguna alteración en sus movimientos y en su examen neurológico, que son los reflejos primitivos. Entonces, esos están generalmente están más exaltados, ¿verdad? O inclusive todo deprimido. Y exclusión de otras causas, como trauma, infección, coagulación intravascular diseminada o de repente una hemorragia también tengo que descartar para que pueda entrar en el criterio de inclusión de asfixia, ¿sí? Salud.
Después tenemos algunos criterios que también sugieren, no son absolutos, no deben estar para que yo pueda hablar de asfixia, pero nos hace acercarnos al diagnóstico. Por ejemplo, que ocurre un evento centinela, sea que me lleva a pensar en asfixia, por ejemplo, desprendimiento de la placenta, rotura uterina, un nudo verdadero del cordón umbilical, que es cuando el cordón umbilical se ata y disminuye el flujo sanguíneo entre la placenta y el feto. Alteración del monitoreo fetal, o sea, una alteración del bienestar fetal, que se traduce como radicaria. Agar a los 5 minutos menor a 3 también, alteración multiorgánica, por lo menos 2 o más órganos entre esas 72 primeras horas de vida, ¿verdad? Y evidencia de alteraciones del neuroimagen, sea ecografía, tomografía. Hay un término también que es interesante que ustedes manejen, que es la depresión neonatal. La depresión neonatal no siempre llega a ser una asfixia neonatal. La diferencia va a ser que los niños que presentan una depresión neonatal pueden tener una evolución neurológica totalmente normal. Ahora, el niño asfixiado sí llega a tener sintomatologías en ese momento o lleva a secuelas que es la enfermedad hipóxico-isquémica. Y la depresión neonatal no, por lo menos la leve y moderada no. La severa puede llegar a tener, pero no persiste, ¿sí? Entonces, una depresión neonatal no es sinónimo justamente de asfixia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque tanto el Apgar, que es lo que me va a marcar el decir si es o no una depresión neonatal, puede estar deprimido en ciertos pacientes, puede estar disminuido el esfuerzo, la irritabilidad. Por ejemplo, los pacientes prematuritos, ¿verdad? A ellos sí le podemos decir, bueno, nació deprimido porque tuvo un Apgar menor a 6 en el primer minuto. Casi vamos a tener en cuenta el Apgar en el primer minuto, cómo nace el niño, si nace deprimido. Pero generalmente estos niños en el Apgar de 5 a 10 minutos tienen una ascendencia, tienen una mejoría, ¿verdad? Y se divide otra vez en depresión leve, moderada y grave, ¿verdad? Grave que puede llegar a desarrollar o podemos llegar inclusive a tener un diagnóstico de asfixia, pero la leve y moderada no. Entonces, para hablar de leve, antecedente de sufrimiento fetal, cualquier alteración del bienestar fetal, en realidad no se dice más sufrimiento, se dice alteración del bienestar fetal. El Apgar bajo al minuto de vida. Y a los 5 minutos llega a 7 o más de 7, o sea que hay una mejoría. El pH también ya está un poco disminuido. No hay síntomas, no hay convulsión, no hay necesidad de BPP, ¿verdad? Pero tengo un Apgar bajo. Entonces ahí yo digo, bueno, tuvo una depresión leve, pero se está recuperando. No hay sintomatología, no hay convulsión, no hay nada. Y la conducta es solamente controles, ¿verdad? Generalmente esto se hace en sala de parto o en una unidad de cuidados intermedios, ¿verdad? Cuando el paciente va mejorando, se le lleva a la madre siempre y cuando la edad gestacional coincide, ¿verdad? Que pueda ser llevado por la madre, inicia la lactancia completa. No necesita una BPP, ¿verdad? No necesita necesariamente, ¿verdad? Y ya la moderada también aparece menor a 3 el punto de Apgar al minuto de vida y tiene ya un valor más disminuido que la depresión leve, que es de 3 a 6 a los 5 minutos. Tampoco no presenta síntomas, sino que el Apgar sigue persistiendo bajo, ¿verdad? La sangre del cordón umbilical ya es menos, un poco menor, ¿verdad? Menor a 7.1 y ya puede llegar a necesitar BPP, pero solamente en sala de parto, sin necesidad de intubación ni de una derivación a unidad de cuidados intensivos. Estos niños sí tienen un cuidado un poco más intenso, digamos, ¿verdad? Generalmente se le deriva a unidad de cuidados intensivos o intermedios. No se le da de mamar, primero uno asegura que el paciente esté estable para que nosotros podamos introducirle la lactancia. Ayuno, ¿verdad? Por lo menos por 24 horas, luego iniciar pecho materno según la dificultad respiratoria, si es que tiene o no, ¿verdad? Si es que tiene presencia de tránsito intestinal también, ¿verdad? Y una hidratación parenteral evitando la hipoglicemia del niño. Ahora, ya la depresión severa se asemeja muchísimo ya a una hipoxia, a una enfermedad hipóxico-isquémica y también una asfixia perinatal, porque aparte de tener un Apgar bajo al minuto de vida, a los 5 minutos de vida persiste, ¿verdad? La sangre del cordón ya también se asemeja a una asfixia, que es menor a 7, ya presenta también manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y siempre se le ingresa como si fuera un paciente que es un asfixiado, previniendo el daño neurológico y que llegue a una enfermedad hipóxico-isquémica, ¿verdad?
Bueno, el agar, a modo de comentario, el agar, y otra cosa, antes de pasar. Entonces, la depresión severa no necesariamente va a ser diagnosticada al final como una asfixia, ¿verdad? Pero tenemos esa sospecha. Cuando hay una depresión severa, sí tenemos esa sospecha, debe ser ingresado como si fuera, pero si el niño tiene una evolución favorable y un desarrollo neurológico favorable, entonces se descarta ese diagnóstico de asfixia, sino que se queda como una depresión nada más. Bueno, interesante del agar que el agar del primer minuto no se correlaciona con el pronóstico, ni por más que esté menor a 3. ¿Por qué? Porque sabemos que hay ciertos niños que pueden presentar agar bajo dentro de ese primer minuto, principalmente los prematuros, y luego tienen un ascenso. Ya el valor de los 5 minutos sí se relaciona muchísimo con un mal pronóstico, ¿verdad? Y con la mortalidad también del paciente. Bueno, ¿y qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que preparar el paciente en nuestra sala de parto justamente para evitar esta asfixia, y uno de esos es que todo personal encargado de recibimiento tiene que tener un entrenamiento para una correcta reanimación neonatal. Ustedes saben que ese minuto de oro se le dice a ese primer momento que el paciente nace, y yo identifico los signos para que el niño tenga una buena reanimación. Entonces eso es sumamente importante, porque el niño puede que no se asfixie de repente durante el parto en sí, pero si yo no tengo una buena reanimación, ese niño va a tener también secuelas neurológicas y también se le va a diagnosticar como una asfixia neonatal en el futuro, ¿verdad? Cuando tenga secuelas. Entonces, nuestra sala tiene que estar adecuada, termorregulada, ¿verdad? Asegurarnos de que estén funcionando bien nuestros equipos, ¿verdad? Algo también interesante que aparece en nuestro manual, y es importante destacar, cualquier tipo de corrección de acidosis, como bicarbonato, etc., lo ideal es que se realice recién en unidad de cuidado intensivo, una vez que el paciente haya sido ya reanimado correctamente, que esté ya con una estabilidad a nivel respiratorio, sea intubado, no importa, pero que ya esté manteniendo una estabilidad en signos vitales. Ahí recién se puede ver la posibilidad de correcciones con electrolitos o con volemia inclusive, ¿verdad? Con cristaloides, etc. Eso le puede hacer un trastorno mucho mayor. Algo que tenemos que cuidar también es el traslado de sala de parto a la unidad de cuidado intensivo, porque suele ser un momento crucial, no propiamente dicho crucial, sino que un momento donde hay descompensación. Entonces es importante ese traslado, un buen manejo de traslado, ¿verdad? Hay que cuidar la temperatura, la estabilidad del recién nacido, que yo busco justamente con una frecuencia cardíaca mayor a 100, una ventilación adecuada, ¿verdad? Y una saturación mayor a 90%. Acá, por ejemplo, no tengo en cuenta esa saturación más baja que ocurre en los primeros 10 minutos, porque este paciente probablemente ya pasó ese tiempo. Entonces, siempre buscar una saturación mayor de 90, tampoco una hiperoxia, pero sí una saturación mayor a 90. Bueno, y en unidad de cuidado intensivo, ¿cómo le manejo al paciente con asfixia? Evitar todo esto: hipoxemia, hiperoxemia, hipotensión, hipertensión está acá, una hiperhidratación, atender también con la glicemia neonato, tanto uno como otro puede llevarlo a una descompensación, hiperventilación también, y evitar la hipertermia. Se fijan que no hay la hipotermia acá como dato para evitar, porque la hipotermia es un mecanismo de tratamiento. No sé si se acuerdan cuando dimos traumatismo de parto, la necrosis grasa, que podría ser a causa de la hipotermia terapéutica que se utilizaba en la asfixia neonatal. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre eso también. Los estudios analíticos, ¿verdad? Hemograma, que se tomaba recién a las 12 horas de nacimiento. Los electrolitos también generalmente se toman después de las 12 24 horas. Glicemia sí, al nacimiento ya se le puede controlar. Gasometría viral del cordón umbilical, ¿verdad? Y otros según la evolución, ¿verdad? Podemos pedir enzimas cardíacas, isoenzimas cerebrales como el CKBB, ¿verdad? Para ver si hay o no algún daño. Las imágenes también bastante útil, ¿verdad? Sabemos que la ecografía transfrontanelar es algo inocuo y algo bastante fidedigno cuando quiero descartar
algún tipo de hemorragia, calcificación, etc. La tachycardia lo dejamos muy bien cuando esto es inconcluso, ¿verdad? Ecocardio para ver de repente la fracción de eyección, si hubo algún daño a nivel cardíaco. Las medidas generales siempre mantener una temperatura normal, si es que no necesita la hipotermia terapéutica. Manipular mínimamente al niño, nada que le pueda causar un estrés, ¿verdad? El ruido excesivo. Si ustedes alguna vez entran en UCI van a ver que es un ambiente tranquilo, a veces tiene una música clásica de fondo, la luz no suele ser tan intensa, suele ser un poco más tenue. El niño no se debe alimentar por lo menos por 24-48 horas. Una vez que yo identifico que el niño puede alimentarse teniendo catarsis positiva, etc., ahí se le introduce de a poquito, tanto por sonda o por lactancia, si es que ya está un poco más estable, ¿verdad? Cuando hablamos de hidratación, también siempre cuidar la glicemia del niño, evitar la hipervolemia de este niño, o sea que le vamos a tener en una hidratación bien baja, 70% nomás su necesidad basal, 55-70%, control estricto de balance, ¿verdad? Con relación a los electrolitos, el sodio y el potasio se evitan los primeros 3 días de vida, ¿verdad? Por el riesgo de que el sodio puede llegar a hacer retención de líquido, ¿verdad? Y eso llevará a una hipervolemia al niño. Entonces se espera hasta 3 días para introducirle estos 2 electrolitos en la hidratación del paciente. Bueno, ahí ya se le puede también corregir la acidosis metabólica con bicarbonato, siempre en UCI, buena ventilación, ¿verdad? Sin necesario intubar, etc. Y evitar siempre drogas nefrotóxicas, siempre cuidando la función tanto renal como hepática del paciente. Una estabilidad, mantenerle siempre norma, ¿verdad? Y tenemos alguna indicación de ventilación mecánica del niño asfixiado que siga presentando apneas, principalmente en los pacientes de término, porque los pretérminos pueden producir una apnea fisiológica inclusive. Cuando la gasometría tenga una retención de PCO2, convulsiones a repetición también. Y las complicaciones después de la asfixia a nivel pulmonar, no hay hipertensión pulmonar, hemorragia pulmonar y también un síndrome de aspiración líquida amniótica meconial, porque el paciente queda de por sí con una disminución de su alerta, entonces hay riesgo también de aspiración de líquido amniótico meconial en caso del paciente postérmico. Bueno, también tenemos complicaciones cardiovasculares, una lesión directa al músculo cardíaco luego, que se traduce de repente en una radiografía tórax donde podemos ver una congestión venosa pulmonar. En el electro también vemos alteración, inversión de la T, depresión CT en estas derivaciones. Y en el ecocardio que vamos a ver, la contractilidad muscular alterada, ¿verdad? Y la clínica va a ser como una cardiopatía congénita inclusive, cianosis, palidez, taquicardia, pulso débil. Entonces de repente un niño que nace y tiene esta complicación, esta clínica, puedo sospechar de una cardiopatía, pero tengo que analizar también qué tipo de parto tuvo, si hubo o no algún riesgo de asfixia, porque podría ser causa de la asfixia también, ¿verdad? También hay complicaciones gastrointestinales. Cuando hay una asfixia no solamente se lesionan células del cerebro, también otro tipo de tejido, y eso es el tejido a nivel intestinal también, que es muy afectado. Ocurre lo que se llama enterocolitis necrotizante, que es una perforación del intestino, mucho más frecuente en los prematuros, pero puede ocurrir también en los pacientes de términos asfixiados. Entonces, por eso nosotros le dejamos en ayuno esos dos primeros días para ver si está funcionando, si hay eliminación de meconio, si no hay una distensión abdominal, etc. Si llega a pasar 5 días sin una alimentación, el niño ya va a tener que recibir esta alimentación parenteral, que es un preparado, como ven acá, un preparado que va directamente en una vía venosa central o centralizada, ¿verdad? Generalmente la onfaloclisis. Es un formulado, ¿verdad?, que nosotros vamos a formular justamente según las necesidades del paciente. Hay algunos que ya vienen preparados y algunos que se tienen que formular, ¿verdad? Entonces hacen un laboratorio de nutrición parenteral. Y se le introduce entonces a los pacientes que no se puede alimentar después del 5.º día. Son los pacientes de término. Al segundo o tercer día, los pretérminos con un peso mayor a 1500 ya se le tiene que introducir para evitar el catabolismo celular de estos niños, ¿verdad? Y desde el primer día de vida los nacidos pretérminos con menos de 1500. ¿Por qué? Porque estos niños no se van a luego alimentar al 5.º día.
Entonces no podemos estar esperando. Entonces de entrada ya se le coloca su NPT o nutrición parenteral. Bueno, ¿cuáles son los indicadores del mal pronóstico de la asfixia? Que persista un agarbajo después de los 10 minutos y que tenga estadio 3 en la clasificación de Sarnat, que es para la enfermedad hipóxico-isquémica. Les voy a mostrar también. Convulsiones prolongadas, después de 2 semanas de vida que persista todavía con anormalidades neurológicas, de repente que persista también con lesiones en la ecografía tabular al mes de vida, o una tomografía ya con encefalomalacia. La encefalomalacia es una disminución del tejido cerebral, una alteración del tejido cerebral, inclusive un deterioro del tejido cerebral, y justamente ocurre en los pacientes que sufrieron hipoxia, hemorragia, entonces pierde una parte de masa encefálica. Eso es la encefalomalacia. Y que persista esa encefalomalacia en mes de vida, entonces es mal pronóstico también. Oliguria también, alteraciones de órganos diana. Bueno, y la encefalopatía hipóxico-isquémica es generalmente, o sea, es a consecuencia de la asfixia. No todos los niños con asfixia van a desarrollar la enfermedad hipóxico-isquémica, pero todos los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica son asfixiados, ¿sí? Es a causa directa de la asfixia. Entonces, es una afección muy grave del sistema nervioso central que se traduce como un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que afectan el sistema nervioso central a causa de una asfixia al nacimiento. Un gran porcentaje muere, de 15 a 20% fallecen, ¿verdad? Y 25% de los que sobreviven tienen secuelas neurológicas permanentes, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos como parálisis cerebral infantil, ¿sí? O PCI por sus siglas. Y se clasifica en 3 categorías, ¿verdad? La grado 1, esto generalmente, esta clasificación de Sarnat es cuando nacen, esas primeras horas de vida y esa evolución después del nacimiento, porque después las secuelas ya van a ser de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, para que yo le pueda clasificar. Pero la enfermedad hipóxico-isquémica se va a clasificar una vez que nace el paciente y cómo se presenta. El grado 1 generalmente no está decaído, sino que está hiperalerta, está irritable inclusive. El tono muscular suele estar normal, los reflejos suelen estar exaltados, el moro hiperreactivo, cualquier estímulo le provoca el moro. Solo que llama la atención que tiene succión débiles, puede no tener convulsiones, generalmente el electroencefalo, que es el estudio que hacemos las convulsiones, está normal, y los síntomas van durando generalmente 24 horas, no van pasando de 24 horas, después el niño va a normalizar. Después la grado 2, claro que queda con secuelas, ¿verdad? Pero esta hiperalerta, esta hiperexcitabilidad generalmente dura 24 horas, y lo que va a ir viendo en la alteración son en cada control de niño sano, no va a tener un buen desarrollo neurológico, ¿verdad? Grado 2, ahí el paciente ya está un poco más decaído, ya aparece la hipotonía, los reflejos en vez de estar aumentados están disminuidos, el moro es débil o incompleto, succión débil también, ya aparecen las convulsiones, ya se ve también alteraciones en el electroencefalograma y suele durar, este tipo de hipotonía suele durar hasta 14 días después del nacimiento y se relaciona con muchas más secuelas posteriores. Y el grado 3, que es la severa, que es generalmente el paciente que uno ya le mira y ya se da cuenta que es un paciente asfixiado, un paciente con una hipóxico-isquémica, son los niños que generalmente se le intuban, se le tienen en hipotermia terapéutica, que están mucho tiempo en unidad de cuidado intensivo. Suele durar muchísimo tiempo estupor, inclusive coma posterior a esa asfixia que tuvieron, ¿verdad? Suelen estar todos ausentes de otro tipo. Bueno, y los que tienen una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, alrededor del 10% de ellos fallecen y 30-40% de los sobrevivientes presentan una discapacidad, pero no es tanta como la grave, que tiene un 60% de mortalidad y casi el 100% tiene una discapacidad permanente y progresiva a lo largo del año. Bueno, interesante que la reanimación, ustedes ya saben, ya dieron también con la doctora la reanimación,
Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Es seguir el protocolo de reanimación, no hay nada de raro, a no ser la reanimación, aunque también nosotros iniciamos siempre con una FIO2 a 21%, pero siempre tratando de mezclar con un blender o mezclador y mantener normo, todo normo, evitar la hipovolemia, mantener normocapnia, normoxemia, ¿verdad? Evitar siempre la hipertermia durante la reanimación, buscando una hipotermia ya terapéutica cuando identificamos un paciente con asfixia. Si no, si hablamos de un paciente que requiere una reanimación por otra patología o otras condiciones, sí tenemos que buscar siempre una normotermia, ¿verdad? Pero cuando yo asumo que es por una asfixia, entonces siempre trato de buscar una menor temperatura. Les voy a mostrar el rango de valor. Principalmente si el Algar a los 5 minutos sigue siendo bajo y si hubo una reanimación avanzada por más de 10 minutos, entonces yo trato de buscar la hipotermia terapéutica. Si yo no tengo un lugar que presente tanto el equipo para una hipotermia terapéutica y para el control de una hipotermia terapéutica, yo debo mantener a mi paciente en sala de parto o de repente un traslado en UCI que ya tenga una unidad de hipotermia terapéutica, pero si no tengo, ¿verdad? Que ocurre mucho, debo buscar esta temperatura en el niño, 35,5 y 36,5, mantener en esta temperatura, ¿verdad? Ir controlándole justamente. Y ya en la UCI, manejo de líquido, la misma cosa, evitar todo lo hipo e iniciar ya la hipotermia terapéutica. Lo ideal sería antes de las 6 horas de vida y mantener una temperatura, en el caso de que yo tenga todo lo necesario para la hipotermia terapéutica, ¿verdad? Controles, monitoreo, etc., se mantiene de 33 a 34 horas. No es una hipotermia, pero ya es una hipotermia para mí recién nacido, para nosotros se mantiene durante 72 horas. Y luego de esas 72 horas existe una fase de recalentamiento que es aumentando cada hora 0,5 grados hasta llegar otra vez a los 35,5, a 36,5, hasta 37,5 inclusive, ¿verdad? Bueno, la hipotermia terapéutica no es dolorosa, pero puede causar una incomodidad al niño. Y también todo lo que incluye la intubación, etc. Entonces podemos hacerle una pseudoanalgesia o sedación con morfina o fentanilo. El midazolam no se utiliza en los pacientes neonatos porque produce una hemorragia intraventricular. Solamente o morfina o fentanilo para neonatología, ¿sí? Y claro, ahora buscando siempre la alimentación temprana en caso de que el niño ya esté con una estabilidad a nivel intestinal, ¿verdad? Y si no hay, le realizamos la NPT, nutrición parenteral. En caso de convulsiones, ahí usamos nuestro protocolo que dimos la semana pasada, ¿verdad? Nuestra droga de elección, el fenobarbital, no se olviden de eso. Y la segunda elección podría ser fenitoína, difeniliantoína o levetiracetam. Y en caso de refractario, no tanto convulsiva, ya entra lorazepam, diazepam y lidocaína. Nuestro mismo protocolo que utilizamos la semana pasada. Bueno, ¿y qué es lo que es la hipotermia terapéutica y por qué se hace y qué produce, cómo es, ¿verdad? Entonces, se utiliza esto hace muchos años ya porque reduce el riesgo de muerte y discapacidad a los niños que tienen una encefalopatía isquémica moderada a grave, no así los pacientes leves. Como les dije, a las 6 horas de vida debería de iniciar ya, si yo identifico esta encefalopatía moderada y grave, y se debe mantener 33 a 34 por 70 grados, ¿verdad? Por 72 horas y ir aumentando. Acá, por ejemplo, vemos el equipo de colchón que produce esa disminución de temperatura y un controlador, algo que está monitorizando para que justamente no baje demasiado y controlando también tanto la temperatura del niño como del aparato en sí. Existen varios tipos de aparatos. Y la fisiopatología en realidad no se sabe con exactitud qué es lo que le lleva a una mejoría, pero existen muchos cambios cuando hay